Hay quienes creen que la violencia siempre es el último recurso de los débiles, el fracaso de la razón, la confesión de la impotencia. Te dirán que un gobernante verdaderamente sabio nunca necesita derramar sangre, que la paz se construye con paciencia y diálogo. Pero esos idealistas nunca han sostenido un reino al borde del colapso. Nunca han visto cómo la clemencia puede transformarse en debilidad y la debilidad en ruina total. La verdad más incómoda de la historia es esta: algunos reinos no se salvaron a pesar de la violencia, se salvaron precisamente por ella. Algunos gobernantes no fracasaron por ser crueles, fracasaron por no atreverse a hacerlo cuando el momento lo exigía. Si realmente quieres comprender las leyes que gobiernan el poder, deja tu like en este video y suscríbete a este canal, porque lo que estoy a punto de revelarte destruirá para siempre tus ilusiones sobre la bondad del poder. Yo, Maquiavelo, he estudiado el ascenso y la caída de imperios y sé que la historia nunca perdona a quienes confunden la virtud con la supervivencia. El error más grave que comete quien busca el poder es creer que la violencia siempre representa un fracaso moral. Esta creencia no nace de la sabiduría, sino del miedo disfrazado de virtud. Quien rechaza por completo la posibilidad de la crueldad no está demostrando su superioridad ética, está confesando su cobardía para tomar decisiones que salvan civilizaciones enteras. La violencia no es inherentemente mala ni inherentemente buena. Es simplemente una herramienta, y como toda herramienta, su valor depende enteramente de quién la empuña y con qué propósito. Cuando un gobernante utiliza la fuerza para impedir que una rebelión destruya años de estabilidad, cuando ejecuta a conspiradores que planean sumergir al reino en el caos, cuando actúa con severidad contra aquellos que amenazan la vida de miles de inocentes, esa violencia no es un crimen, es justicia en su forma más pura, es el cumplimiento del deber más sagrado de todo líder: proteger a quienes dependen de su fuerza. Pero la sociedad moderna te ha enseñado a sentir vergüenza por reconocer esta verdad. Te ha condicionado para creer que admitir la necesidad ocasional de la crueldad te convierte en un monstruo. La realidad histórica contradice completamente esta narrativa ingenua. Los reinos que sobrevivieron a las grandes crisis no fueron aquellos gobernados por santos que se negaban a manchar sus manos. Fueron aquellos dirigidos por líderes que comprendían que a veces la misericordia con los culpables se convierte en traición contra los inocentes. Cuando perdonas a quien conspira contra el orden, no estás siendo compasivo, estás siendo cómplice del sufrimiento que esa persona causará en el futuro. Cuando te niegas a actuar con dureza contra quienes amenazan la estabilidad, no estás preservando tu alma. Estás sacrificando las vidas de todos aquellos que dependían de tu protección. El dilema real no es si la violencia puede estar justificada. Es entender cuándo la ausencia de violencia se convierte en el verdadero crimen. Hay momentos en la historia donde la única diferencia entre la civilización y el colapso total es la voluntad de un líder para hacer lo que es necesario sin importar cuán desagradable resulte. Esta no es una invitación a la brutalidad sin sentido. Es un reconocimiento de que el poder verdadero exige la capacidad de tomar decisiones que otros no tienen el coraje de enfrentar. Lo que separa la crueldad justificada de la tiranía destructiva es la intención y el resultado. Un tirano causa sufrimiento por placer personal, por demostrar dominio, por alimentar su ego enfermo. Pero quien ejerce la fuerza para preservar el orden, para evitar un mal mayor, para proteger a la mayoría de la destrucción que causaría una minoría violenta, esa persona no está actuando por sadismo, está cumpliendo con la responsabilidad más pesada del liderazgo. La diferencia no está en el acto mismo, está en el propósito que lo impulsa y en las consecuencias que produce. La historia está llena de líderes
que perdieron sus reinos, no porque fueron demasiado crueles, sino porque no lo fueron lo suficiente cuando la situación lo exigía. Hesitaron en el momento crítico, permitieron que la rebelión creciera porque temían parecer despiadados, perdonaron a enemigos que luego regresaron más fuertes. Su bondad mal aplicada no salvó vidas, las multiplicó en sufrimiento. Su negativa a actuar con dureza no preservó la paz, garantizó la guerra. Y cuando finalmente todo colapsó, no fueron recordados como santos, fueron olvidados como fracasos. Pero suscríbete a este canal ahora, porque lo que viene a continuación revelará cómo distinguir entre la fuerza necesaria y la brutalidad destructiva, cómo reconocer el momento exacto donde la clemencia se transforma en debilidad fatal. El poder real no se encuentra en quien nunca derrama sangre, se encuentra en quien sabe exactamente cuándo debe hacerlo y cuándo debe contenerse. Esa distinción es lo que separa a los constructores de imperios de los soñadores que los pierden. Existe una diferencia fundamental entre la violencia como instrumento de control y la violencia como expresión de debilidad emocional. Quien actúa movido por la rabia, por el rencor personal, por el deseo de venganza, ese no está ejerciendo poder, está siendo controlado por sus pasiones. La crueldad efectiva, aquella que realmente preserva reinos y salva civilizaciones, es siempre calculada, medida, aplicada con precisión quirúrgica. No busca causar el máximo sufrimiento posible, busca producir el mínimo sufrimiento necesario para lograr el resultado deseado. Cuando un gobernante debe eliminar una amenaza contra el orden público, la forma en que ejecuta esa acción revela si realmente comprende el poder o si simplemente está jugando con fuego. La violencia eficaz es rápida, decisiva, proporcional al peligro que enfrenta. No se recrea en el dolor, no busca humillación innecesaria, no intenta generar terror más allá de lo estrictamente requerido para restaurar la estabilidad. Porque quien confunde la crueldad necesaria con el sadismo gratuito no está demostrando fuerza, está revelando que carece del control emocional que exige el verdadero liderazgo. La clave está en entender que la violencia justificada siempre tiene un propósito claro que va más allá del acto mismo. Su objetivo no es destruir por destruir, es prevenir una destrucción mayor. Es la amputación que salva el cuerpo, el incendio controlado que detiene el incendio forestal, la tormenta quirúrgica que evita el huracán. Pero para ejecutar este tipo de acciones correctamente, necesitas algo que pocos poseen: la capacidad de actuar con dureza absoluta sin perder tu humanidad en el proceso, de hacer lo terrible sin volverte terrible. Este equilibrio es extraordinariamente difícil de mantener. La historia muestra que muchos líderes que comenzaron aplicando violencia justificada terminaron convirtiéndose en tiranos porque cruzaron esa línea invisible. Descubrieron que la fuerza produce resultados inmediatos, que el miedo puede ser más eficaz que el amor, y comenzaron a utilizarla no cuando era necesaria, sino cuando era conveniente. Empezaron a ver enemigos donde solo había críticos, traiciones donde solo había desacuerdos. La herramienta que debía salvar el reino se convirtió en el instrumento que lo destruyó. Por eso, quien verdaderamente comprende el poder sabe que la violencia debe ser siempre el último recurso, no el primero. Antes de actuar con crueldad, debes haber agotado todas las alternativas razonables. Debes estar absolutamente seguro de que no existe otra manera de preservar el orden sin derramar sangre. Porque cada vez que utilizas la fuerza innecesariamente, cada vez que actúas con más dureza de la requerida, no estás fortaleciendo tu posición, la estás debilitando. Estás creando enemigos donde podrías haber tenido aliados. Estás sembrando resentimiento donde podrías haber cultivado lealtad. La violencia efectiva también requiere timing perfecto. Aplicada demasiado pronto,
parece tiránica y genera resistencia innecesaria. Aplicada demasiado tarde, resulta insuficiente porque el problema ya creció fuera de control. El líder verdaderamente sabio espera hasta el momento exacto donde la acción decisiva puede resolver la crisis con el mínimo costo posible. No actúa por impulso, no reacciona por miedo, no decide por presión. Observa, calcula, espera hasta que la necesidad se vuelve innegable y entonces actúa con la fuerza exacta que la situación requiere. Además, quien utiliza la violencia de manera justificada jamás la oculta detrás de excusas moralizantes. No pretende que está haciendo un favor a sus víctimas, no se engaña creyendo que está actuando por su propio bien. Reconoce abiertamente que está tomando una decisión difícil por el bien mayor, que está sacrificando a unos pocos para salvar a muchos. Esta honestidad brutal es crucial porque revela que entiende el peso de sus acciones, que no está disfrutando del poder, sino cargando con su responsabilidad más pesada. El concepto de orden es fundamental para comprender cuándo la crueldad se vuelve no solo aceptable, sino moralmente necesaria. El orden no es simplemente la ausencia de violencia visible, es la estructura que permite a millones de personas vivir sus vidas sin miedo constante, planificar su futuro con alguna certeza, desarrollar sus talentos sin que la guerra civil destruya todo lo que construyen. Cuando ese orden está genuinamente amenazado, cuando fuerzas destructivas buscan sumergir a toda una sociedad en el caos, la violencia para preservarlo no es un mal necesario, es literalmente la única opción responsable. Muchos confunden el orden con la opresión, pero son conceptos completamente diferentes. La opresión es cuando impones restricciones para beneficio exclusivo de los poderosos, cuando mantienes estructuras injustas que solo sirven para perpetuar privilegios inmerecidos. El orden verdadero, en cambio, es el marco que permite que todos, poderosos y débiles, puedan coexistir sin destruirse mutuamente. No es perfecto, nunca lo será, pero es infinitamente superior al colapso total que ocurre cuando ese marco desaparece. Quien ha vivido verdadero caos entiende inmediatamente por qué preservar el orden justifica acciones extremas. Cuando las calles se llenan de bandas armadas que violan y saquean sin consecuencias, cuando los niños mueren de hambre porque las rutas comerciales colapsaron, cuando cada día se convierte en lucha por sobrevivir sin saber si verás el amanecer siguiente, entonces comprendes que la estabilidad no es un lujo sino la base sobre la cual se construye toda forma de vida civilizada. Y quien amenaza esa estabilidad no está ejerciendo libertad, está atacando el fundamento mismo que permite que exista la libertad. Aquí emerge una verdad incómoda que los idealistas se niegan a aceptar. En la jerarquía de valores políticos, el orden debe preceder a la justicia perfecta, no porque la justicia no importe, sino porque sin orden no puede existir justicia de ningún tipo. En medio del caos total, no hay tribunales que funcionen, no hay leyes que se respeten, no hay derechos que se protejan. El más fuerte simplemente toma lo que quiere y el débil sufre sin recurso alguno. Por eso, quien sacrifica el orden en nombre de una justicia abstracta no está siendo noble, está siendo criminalmente irresponsable. Esto no significa que cualquier orden sea aceptable, que debamos tolerar cualquier tiranía con tal de evitar la anarquía. Significa que cuando enfrentas la elección entre un orden imperfecto y el colapso total, entre hacer concesiones temporales a tus ideales y permitir que todo se desmorone, la única decisión moral es preservar el orden mientras trabajas para mejorarlo. Porque puedes reformar un sistema imperfecto, pero no puedes reformar las cenizas de una civilización destruida. La violencia que preserva este orden actúa como el sistema inmunológico de un cuerpo político.
Identifica amenazas que podrían destruir todo el organismo y las neutraliza antes de que causen daño irreparable. No ataca células sanas, no destruye tejidos funcionales, solo elimina aquello que representa un peligro mortal para la supervivencia del conjunto. Y así, como un sistema inmunológico deficiente condena al cuerpo a morir por infección, un estado incapaz de defenderse está condenado a ser devorado por fuerzas que no respetan su pacifismo. La pregunta crucial no es si debemos o no utilizar violencia para mantener el orden, es qué tipo de amenazas justifican esa respuesta. No toda disidencia requiere represión, no toda crítica merece castigo, no todo desafío necesita ser aplastado. El líder sabio distingue entre el debate legítimo que fortalece al sistema y la insurgencia destructiva que busca derribarlo. Tolera el primero porque lo hace más fuerte. Combate la segunda porque no hacerlo sería traicionar su responsabilidad fundamental. Uno de los mayores engaños que perpetúa la filosofía moral moderna es la idea de que la compasión siempre representa la opción moralmente superior. Esta creencia ignora completamente las situaciones donde la compasión mal aplicada se convierte en complicidad con el mal. Cuando perdonas a quien planea destruir tu reino, cuando liberas a quien volverá a atacar, cuando muestras clemencia a quien interpreta esa clemencia como debilidad, no estás siendo virtuoso, estás siendo cobarde y tus súbditos pagarán el precio de tu cobardía. La compasión efectiva requiere tanto coraje como la crueldad efectiva, porque ambas exigen la capacidad de ver más allá del momento inmediato. Quien aplica violencia justificada no lo hace porque disfrute el sufrimiento, lo hace porque comprende que el sufrimiento pequeño ahora previene el sufrimiento masivo después. Es la amargura de la medicina que cura, no el dulce veneno que mata lentamente. Y quien carece del estómago para administrar esa medicina cuando es necesaria, no merece llamarse líder, porque un líder verdadero prioriza el bienestar a largo plazo de su pueblo por encima de su propia comodidad emocional. Existe una forma de falsa bondad que es en realidad la expresión más pura del egoísmo. Es la bondad de quien se niega a tomar decisiones difíciles porque no quiere cargar con el peso emocional de las consecuencias. Quien prefiere sentirse bien consigo mismo, aunque eso signifique abandonar a su pueblo al desastre. Este tipo de líder sonríe mientras el barco se hunde. Se consuela diciéndose que al menos mantuvo sus manos limpias. Pero sus manos no están limpas. Están manchadas con la sangre de todos aquellos que murieron, porque él no tuvo el coraje de hacer lo necesario. La historia juzga a los líderes, no por sus intenciones, sino por sus resultados. Nadie recuerda con admiración al gobernante que fue extremadamente amable mientras su reino colapsaba. Nadie construye monumentos al pacifista que permitió que su pueblo fuera masacrado porque se negaba a defenderse. Lo que la historia celebra son aquellos líderes que tuvieron la fortaleza moral para hacer cosas terribles, cuando esas cosas terribles eran la única manera de evitar tragedias aún mayores. Su legado no es la violencia que ejercieron, es la civilización que salvaron al ejercerla. Pero esta comprensión viene con una advertencia crucial. El hecho de que la violencia a veces esté justificada no significa que generalmente esté justificada. La mayoría de las veces, la violencia es innecesaria, contraproducente, el resultado de la impaciencia o la incompetencia. El líder verdaderamente sabio no busca oportunidades para demostrar su dureza. Busca activamente maneras de resolver conflictos sin derramar sangre. Prefiere negociar, persuadir, comprometer, integrar. Pero cuando todas esas opciones se agotan, cuando enfrenta una amenaza genuina que no puede resolverse pacíficamente, entonces actúa con la fuerza total que la situación requiere. Este equilibrio
entre la disposición a usar violencia cuando es necesaria y la preferencia por evitarla cuando es posible, define al estadista maduro. No es el guerrero que busca batallas, ni el pacifista que las evita a cualquier costo. Es el estratega que comprende que el poder verdadero reside en saber exactamente cuándo desenvainarse la espada y cuándo mantenerla enfundada. Porque la espada que nunca se desenvaina es inútil, pero la espada que se desenvaina constantemente pierde su filo. La clave está en mantener siempre la perspectiva correcta. Cada acción violenta debe evaluarse no por cómo te hace sentir, sino por las consecuencias que produce. Si tu crueldad salvó 1000 vidas al costo de 10, si tu dureza preservó décadas de paz al precio de días de conflicto, si tu disposición a hacer lo terrible evitó algo aún más terrible, entonces esa crueldad no solo estaba justificada, era tu deber moral. Pero si actuaste con violencia innecesaria, si causaste sufrimiento que no producía ningún bien mayor, entonces no importa cuánto lo racionalices, cometiste un crimen contra aquellos que debías proteger. La ilusión más peligrosa en política es creer que puedes mantener el poder exclusivamente a través del amor. El amor es maravilloso cuando existe genuinamente, pero es fundamentalmente inestable como base del orden político. Depende de emociones que fluctúan, de percepciones que cambian, de gratitudes que se olvidan. Hoy te aman por lo que les diste, mañana te desprecian porque quieren más de lo que puedes ofrecer. El miedo, por contraste, es mucho más confiable. Quien te teme por razones racionales no dejará de temerte porque tuvo un mal día o porque apareció alguien más carismático. Esto no significa que debas gobernar exclusivamente a través del terror. Eso es tan inestable como gobernar solo con amor. El terror puro genera una resistencia desesperada, porque quienes no tienen nada que perder se vuelven extremadamente peligrosos. El equilibrio ideal es ser amado en la medida de lo posible, pero temido lo suficiente como para que nadie se atreva a desafiarte incluso cuando el amor desaparece. Es ser generoso con quienes cooperan, pero absolutamente implacable con quienes amenazan el orden. Esa combinación de recompensa y castigo, de incentivo y consecuencia, es lo que mantiene estructuras políticas estables a través del tiempo. El miedo efectivo no nace de la crueldad aleatoria, sino de la certeza de las consecuencias. No necesitas castigar a todos, necesitas castigar ejemplarmente a algunos, para que todos los demás comprendan que las reglas se aplican sin excepciones. Cuando ejecutas públicamente a un traidor confeso, no lo haces solo para eliminarlo a él. Lo haces para enviar un mensaje claro a todos los que puedan estar considerando seguir su ejemplo. Ese mensaje debe ser inequívoco. Traiciona al orden y pagarás el precio máximo sin importar quién seas ni cuántos amigos tengas. La violencia ejemplar es un arte delicado. Debe ser suficientemente severa para disuadir imitadores, pero no tan extrema que genere simpatía por la víctima. Debe aparecer como justicia inevitable, no como venganza caprichosa. El castigo debe ajustarse al crimen de manera que todos reconozcan su proporcionalidad, porque cuando el castigo parece excesivo, transforma al criminal en mártir y debilita tu autoridad. Pero cuando el castigo se percibe como exactamente merecido, fortalece la legitimidad del orden que estás defendiendo. Aquí debemos destruir otro mito moderno, la idea de que el perdón siempre fortalece, mientras que el castigo siempre debilita. La realidad es exactamente opuesta. El perdón constante te convierte en víctima predecible, en alguien que puede ser atacado sin consecuencias reales. Comunica que tus amenazas son vacías, que tus advertencias no tienen respaldo. En cambio, quien castiga de manera justa y consistente establece que sus palabras tienen peso, que las líneas que traza no deben cruzarse.
Ese tipo de credibilidad es fundamental para mantener el orden sin necesidad de violencia constante. Un líder eficaz entiende que la mayoría de las personas son fundamentalmente oportunistas. No son ni heroicamente virtuosas ni irremediablemente malvadas, simplemente responden a incentivos. Si perciben que la traición es más rentable que la lealtad, traicionarán. Si comprenden que la cooperación ofrece mejores resultados que la rebelión, cooperarán. Tu trabajo como gobernante no es transformar la naturaleza humana, es estructurar los incentivos de manera que el comportamiento que beneficia al colectivo también beneficie al individuo. Y cuando alguien calcula mal y decide que vale la pena desafiar el orden, tu respuesta debe ser tan contundente que nadie más cometa ese error de cálculo. La violencia justificada actúa como la gravedad en el sistema político. No la ves constantemente en acción, pero su presencia constante mantiene todo en su órbita correcta. Los planetas no necesitan sentir la gravedad del Sol cada segundo para permanecer en su camino, pero si esa gravedad desapareciera, el sistema solar se desintegraría inmediatamente. De la misma manera, un orden político no necesita ejecutar traiciones cada día, pero todos deben saber con absoluta certeza que la capacidad y voluntad de hacerlo existen. Esa certeza es lo que mantiene la paz. El momento más crítico en la vida de cualquier gobernante es cuando debe decidir si actúa con dureza decisiva o muestra clemencia estratégica. Este no es un dilema abstracto de filosofía moral, es una decisión práctica que determina si mantendrás el poder o lo perderás. La historia muestra que quienes dudan en este momento crítico, quienes buscan un término medio cómodo que les permita sentirse bien consigo mismos, casi siempre terminan perdiendo todo. Porque en situaciones de crisis real, las medias medidas producen los peores resultados posibles. Cuando enfrentas una rebelión incipiente, tienes esencialmente dos opciones efectivas: aplastarla inmediatamente con fuerza abrumadora o integrar a los rebeldes ofreciéndoles concesiones genuinas que aborden sus quejas legítimas. Lo que no puedes hacer es aplicar violencia insuficiente que irrita sin intimidar, que causa resentimiento sin producir obediencia. Esa aproximación tibia garantiza lo peor de ambos mundos. Has demostrado que estás dispuesto a usar violencia, así que perdiste cualquier beneficio moral del pacifismo, pero no usaste suficiente violencia como para resolver realmente el problema. La crueldad efectiva debe ser rápida, decisiva y preferiblemente concentrada en el tiempo. Si has determinado que la violencia es necesaria, ejecútala de una vez, con la fuerza total requerida para eliminar completamente la amenaza. No la dosifiques lentamente a lo largo de meses o años, porque eso solo prolonga el sufrimiento sin producir resultados. Es mejor una semana de terror absoluto que elimine el problema para siempre, que años de represión moderada que mantiene la herida abierta y sangrando. Los golpes débiles repetidos duelen más en total que un golpe fuerte único. Esta concentración temporal de la violencia tiene también efectos psicológicos importantes. Cuando el castigo es rápido y severo, las personas procesan el evento y luego lo dejan atrás. La memoria del terror se desvanece con el tiempo, especialmente si el período posterior es de relativa paz y prosperidad. Pero cuando la represión es constante, cuando cada día trae nuevos arrestos y nuevas ejecuciones, la población vive en miedo permanente que eventualmente se transforma en desesperación y resistencia. El terror constante no produce sumisión estable, produce revolucionarios que no tienen nada que perder. Además, quien aplica crueldad concentrada puede después ser generoso sin parecer débil. Después de demostrar que tienes tanto la capacidad
como la voluntad de destruir a tus enemigos. Puedes permitirte mostrar clemencia con los vencidos, sin que nadie confunda esa clemencia con cobardía. Has establecido las reglas con sangre. Ahora puedes gobernar con relativa suavidad, porque todos entienden que la dureza permanece como opción disponible. Esta es la paradoja del poder. Quien nunca demuestra que puede ser cruel, pierde la opción de ser amable sin parecer débil. El timing también importa enormemente en cuanto a quién castigas. Si debes eliminar amenazas potenciales, hazlo al principio de tu gobierno, cuando aún puedes culpar al régimen anterior por la inestabilidad, cuando las personas están dispuestas a dar a un nuevo líder el beneficio de la duda. Establecer tu autoridad temprano con acciones decisivas te permite gobernar con mano más ligera después. Pero si esperas hasta que tu poder ya esté establecido para comenzar purgas, cada castigo parecerá inseguridad y tiranía, porque contradice el patrón previo de comportamiento. Finalmente, la crueldad justificada requiere una comunicación clara. Las personas deben entender exactamente por qué alguien fue castigado, qué línea cruzó, qué comportamiento provocó la respuesta violenta. Si el castigo parece arbitrario, genera miedo paralizante, pero también resentimiento profundo. Pero si cada persona castigada obviamente violó una regla conocida y claramente establecida, entonces el castigo se percibe como justicia predecible. Y la justicia predecible, incluso cuando es severa, genera más estabilidad que la misericordia caprichosa. Existe una pregunta fundamental que todo líder debe responder honestamente. ¿Estás dispuesto a cargar con el odio de unos pocos para preservar el bienestar de muchos? Porque esa es precisamente la elección que enfrentas cuando decides aplicar violencia justificada. Aquellos a quienes castigues te odiarán, sus familias te odiarán, sus amigos cuestionarán tu legitimidad. Pero si tu crueldad realmente salvó al reino, si realmente evitó un sufrimiento mayor, entonces ese odio es el precio que debes estar dispuesto a pagar. Es la carga moral del liderazgo verdadero. La cobardía más común entre gobernantes no es el miedo a la violencia física. Es el miedo a ser odiado. Quieren ser amados universalmente, admirados sin excepciones, recordados como bondadosos por todos. Esta vanidad los paraliza en momentos críticos, les impide tomar decisiones impopulares pero necesarias. Prefieren arriesgar el futuro del reino que arriesgar su reputación personal. Este tipo de líder es más peligroso que el tirano obvio, porque se esconde detrás de máscaras de virtud mientras comete el crimen supremo del liderazgo, abdicar su responsabilidad en nombre de preservar su imagen. Quien genuinamente comprende el poder acepta desde el principio que será malinterpretado, que sus acciones más necesarias serán presentadas como las más crueles, que la historia podría juzgarlo con dureza precisamente por las decisiones que salvaron su civilización, pero acepta ese destino porque entiende que su trabajo no es ser amado, sino ser efectivo. No es preservar su legado personal, sino preservar su pueblo. Esta disposición a sacrificar la propia reputación por el bien mayor es la marca del verdadero estadista. La ironía cruel es que los líderes más odiados en su tiempo frecuentemente son los más apreciados por la historia, mientras que los más populares en vida a menudo son olvidados o despreciados retroactivamente. Porque el contemporáneo juzga basándose en cómo lo haces sentir personalmente, mientras que la historia juzga basándose en los resultados a largo plazo que produjiste. El líder que mantuvo todos contentos, evitando decisiones difíciles, será eventualmente culpado por los problemas que su cobardía permitió crecer. Pero quien tomó decisiones impopulares que resolvieron crisis será eventualmente reconocido por su visión y coraje.
Esta dinámica temporal del juicio político significa que debes tener la fortaleza para actuar correctamente, incluso cuando todos te condenen por ello. Debes confiar en tu propio análisis de la situación lo suficiente como para ir contra la opinión popular cuando esa opinión está equivocada. Debes tener la humildad para reconocer que podrías estar equivocado, pero también el coraje para actuar según tu mejor juicio cuando el tiempo para decidir se acaba. Este equilibrio entre la certeza y la duda, entre la convicción y la apertura, es extraordinariamente difícil de mantener. Además, quien aplica crueldad justificada debe estar preparado para vivir con las consecuencias emocionales de sus acciones. No puedes delegar completamente la responsabilidad moral. No puedes esconderte detrás de subordinados que ejecutan órdenes mientras mantienes tus manos aparentemente limpias. Si ordenas una ejecución, debes estar dispuesto a presenciarla, a mirar a los ojos de quien muere por tu orden. Porque si no tienes el estómago para enfrentar directamente las consecuencias de tus decisiones, entonces no tienes derecho moral a tomarlas. Este peso psicológico es saludable porque te mantiene honesto, te fuerza a cuestionar constantemente si la violencia que ordenas es realmente necesaria o si estás racionalizando decisiones que en realidad nacen de conveniencia, miedo o ira. El líder que pierde la capacidad de sentir el peso moral de sus acciones violentas es peligroso, precisamente porque ya no tiene el freno interno que previene el abuso de poder. La culpa apropiada no es debilidad, es el sistema de alarma que te avisa cuando estás cruzando la línea entre la necesidad y el exceso. Una de las distinciones más importantes que debe hacer cualquier líder es entre enemigos que deben ser destruidos y adversarios que pueden ser convertidos. Esta distinción no es obvia, requiere juicio sofisticado y comprensión profunda de las motivaciones humanas. El enemigo verdadero es aquel cuya existencia es incompatible con la tuya, quien no puede ser satisfecho con ninguna concesión menor que tu destrucción total. Contra ese tipo de amenaza, la violencia no solo está justificada, es la única respuesta racional, pero el adversario es simplemente alguien con intereses diferentes que podrían ser alineados mediante negociación inteligente. Confundir estas dos categorías produce resultados desastrosos. Cuando tratas a un adversario negociable como enemigo mortal, creas precisamente lo que temías. Tu hostilidad innecesaria lo empuja hacia posiciones más extremas. Elimina cualquier incentivo que tenía para comprometer. Lo transforma en el enemigo que originalmente no era. Por otro lado, cuando tratas a un enemigo genuino como adversario negociable, desperdicias recursos en negociaciones fútiles, mientras él usa ese tiempo para fortalecerse y preparar tu destrucción. Ambos errores son costosos, pero el segundo suele ser fatal. La pregunta clave que debes hacerte sobre cualquier oponente es: ¿qué quiere realmente y es posible dárselo sin comprometer fundamentalmente tu posición? Si sus demandas son razonables y satisfacerlas no amenaza tu supervivencia, entonces la negociación es claramente superior a la violencia. No solo es moralmente mejor, es estratégicamente más inteligente porque convierte un potencial enemigo en aliado o al menos en neutral. Pero si sus demandas son inherentemente incompatibles con tu existencia, si no hay compromiso posible que ambos puedan aceptar genuinamente, entonces prolongar el conflicto solo beneficia a quien está más débil en el momento presente. Esta evaluación debe ser brutalmente honesta y libre de wishful thinking. Muchos líderes se engañan creyendo que sus enemigos son más razonables de lo que realmente son, porque la alternativa requiere acciones que prefieren evitar. Se aferran a la esperanza de que una última ronda de negociaciones producirá el breakthrough que todas las anteriores no lograron. Pero la esperanza no es una estrategia,
Y cada día que pospones la confrontación inevitable es un día que tu enemigo usa para prepararse mejor. Cuando has determinado que alguien es genuinamente un enemigo irreconciliable, tu deber es neutralizarlo completa y permanentemente. Las medias medidas aquí son peores que inútiles, son activamente peligrosas. El enemigo herido pero no destruido regresará más fuerte y más determinado, habiendo aprendido de su error previo. Si vas a actuar contra un enemigo verdadero, asegúrate de que esa acción sea lo suficientemente decisiva como para eliminar la amenaza de una vez por todas. Como dice el proverbio, si golpeas al rey, asegúrate de matarlo. Pero esta misma claridad te exige no ver enemigos donde no existen. La paranoia que identifica traición en cada desacuerdo, conspiración en cada crítica, amenaza mortal en cada competidor, esa paranoia es autodestructiva. Te lleva a desperdiciar recursos combatiendo fantasmas mientras ignoras peligros reales. Te aísla de consejeros honestos porque todos aprenden que la honestidad se castiga. Te rodea eventualmente solo de aduladores y cobardes, precisamente cuando más necesitas voces que te desafíen y corrijan. El equilibrio correcto es mantener una vigilancia serena. No asumes malicia donde podría haber simplemente incompetencia o desacuerdo honesto, pero tampoco ignoras señales claras de amenaza real. Evalúas cada situación basándote en evidencia concreta, no en prejuicios o miedos. Das a las personas oportunidad de demostrar sus intenciones antes de juzgarlas definitivamente. Pero una vez que la evidencia es clara, una vez que alguien ha demostrado inequívocamente que representa una amenaza fundamental, actúas con la decisión total que la situación requiere. El legado de un gobernante no se mide por cuán amable fue, sino por cuán estable dejó su reino. Esta es una verdad que los moralistas evitan porque contradice su narrativa preferida sobre el poder. Quieren creer que la bondad siempre triunfa, que la justicia perfecta es compatible con la supervivencia política, que puedes gobernar exitosamente siendo universalmente amado. Pero la realidad histórica demuestra repetidamente que los gobernantes más efectivos fueron aquellos capaces de equilibrar la generosidad con la dureza, la clemencia con la severidad. Cuando evalúas si la crueldad de un líder estaba justificada, no mires sus intenciones declaradas, mira los resultados que produjo. El reino que dejó era más estable que el que heredó. Las personas bajo su gobierno vivían con mayor seguridad que sus antecesores. Los conflictos que resolvió con violencia habrían causado aún más violencia si los hubiera ignorado. Estas son las preguntas que importan, no si hizo sentir bien a los observadores contemporáneos con su aparente bondad. La historia está llena de reinos que colapsaron precisamente porque sus líderes no tuvieron el coraje de hacer lo necesario cuando era necesario. Dudaron, negociaron interminablemente con enemigos que interpretaban la paciencia como debilidad. Aplicaron castigos tibios que irritaron sin disuadir. Y cuando finalmente todo se desmoronó, cuando las calles se llenaron de sangre y las ciudades ardieron, su bondad previa no consoló a nadie. Las víctimas de su cobardía no construyeron monumentos celebrando cuán amable había sido, mientras permitía que todo se fuera al infierno. Por contraste, líderes que actuaron con dureza decisiva en momentos críticos frecuentemente son recordados como salvadores, precisamente porque su violencia temporal previno violencia perpetua. No disfrutaron derramar sangre, pero entendieron que algunas amenazas solo pueden neutralizarse con fuerza. No buscaron oportunidades para demostrar su poder, pero cuando esas oportunidades se presentaron inevitablemente, no vacilaron por falsa modestia o miedo a la crítica. Hicieron lo que tenían que hacer y cargaron con las consecuencias morales sin excusas. Esta disposición a actuar decisivamente cuando es necesario
combinada con la preferencia por soluciones pacíficas cuando son posibles, define la madurez política. No es el guerrero que solo conoce la violencia, ni el pacifista que la rechaza categóricamente. Es el estadista que comprende que el poder verdadero reside en saber exactamente cuándo cada aproximación es apropiada, que negocia desde una posición de fuerza porque todos saben que está dispuesto y es capaz de respaldar sus palabras con acciones. El mundo político no recompensa la bondad abstracta, recompensa la efectividad. Puedes ser el líder más moralmente puro según cualquier sistema ético que prefieras, pero si no puedes mantener el orden, si no puedes proteger a tu pueblo de amenazas externas e internas, si no puedes preservar las estructuras que permiten la vida civilizada, entonces has fracasado en tu función fundamental. Y ese fracaso pesa moralmente más que cualquier crueldad que hayas evitado por escrúpulos personales. La pregunta final que debes hacerte no es si puedes vivir contigo mismo después de ordenar una ejecución necesaria. Es si puedes vivir contigo mismo después de no ordenarla cuando era necesaria. Porque la culpa por acción es al menos la culpa por haber intentado resolver un problema. Pero la culpa por omisión, por haber permitido un desastre que podías prevenir, esa es la carga moral más pesada que cualquier líder puede cargar. Es el peso de todas las vidas que se perdieron porque no tuviste el coraje de hacer lo terrible para evitar lo catastrófico. Al final, la justificación de cualquier crueldad política se reduce a una ecuación simple pero brutal. El sufrimiento que causaste debe ser menor que el sufrimiento que previniste. Si ordenaste la ejecución de 10 conspiradores para evitar una guerra civil que habría matado a miles, esa crueldad no solo estaba justificada, era moralmente obligatoria. Pero si causaste sufrimiento que no produjo ningún bien proporcionalmente mayor, si tu violencia nació del ego, el miedo o la conveniencia en lugar de la necesidad genuina, entonces no hay racionalización que te absuelva. Esta evaluación debe ser honesta hasta el punto de ser dolorosa. No puedes permitirte autoengaño sobre las verdaderas motivaciones detrás de tus acciones. Debes examinar constantemente si estás usando la violencia porque es necesaria o porque es fácil, porque resuelve problemas reales o porque evita conversaciones difíciles, porque protege al reino o porque protege tu ego. La frontera entre la crueldad justificada y la tiranía es delgada, y cruzarla es más fácil de lo que quieres admitir. El indicador más confiable de que has cruzado esa línea es cuando comienzas a disfrutar la violencia, cuando dejas de sentir el peso moral de cada vida que tomas. El líder que mantiene su humanidad mientras hace cosas inhumanas siente cada ejecución como una carga, como un fracaso de todas las alternativas que intentó primero. Pero el tirano que perdió su humanidad siente cada ejecución como una victoria, como una demostración de su poder, como una fuente de placer personal. Si alguna vez te encuentras en esta segunda categoría, has dejado de ser un líder y te has convertido en exactamente el tipo de amenaza que la violencia justificada debe eliminar. Por eso, la crueldad política debe estar siempre acompañada de mecanismos de restricción. Debe haber límites claros sobre cuándo puede aplicarse, procesos que prevengan decisiones impulsivas, consejeros dispuestos a cuestionar y desafiar. Un líder que se rodea solo de personas que aprueban automáticamente cada acción violenta que propone está construyendo su propia trampa. Necesitas voces que te recuerden la humanidad de tus víctimas, que te fuercen a justificar cada decisión, que te hagan trabajar para convencerlos de que lo que propones es realmente necesario. La sabiduría final sobre este tema es reconocer que la capacidad para la crueldad y la disposición a evitarla deben coexistir. Necesitas ser capaz de hacer cosas terribles,
pero también necesitas ser el tipo de persona que hace todo lo posible para evitar tener que hacerlas. Esta tensión no es una contradicción, es el equilibrio esencial del poder responsable. El líder que carece de capacidad para la violencia será destruido por quienes no comparten su escrúpulo. Pero el líder que carece de escrúpulo para la violencia se destruirá a sí mismo, convirtiéndose en monstruo. Tu legado final no será determinado por cuánta violencia usaste o dejaste de usar. Será determinado por si el mundo que dejaste era mejor que el que encontraste. Si tu crueldad contribuyó a ese mejoramiento, si realmente salvó más vidas de las que costó, si preservó estructuras que permitieron a generaciones futuras vivir en paz, entonces estaba justificada. Pero si tu violencia solo alimentó ciclos de venganza, si creó más problemas de los que resolvió, si sirvió a tu ego en lugar de a tu pueblo, entonces ninguna cantidad de racionalización retrospectiva te redimirá. La verdad más dura que cualquier líder debe aceptar es esta: gobernar significa a veces tener que elegir entre malas opciones, donde incluso la mejor decisión posible causa sufrimiento. En esos momentos, tu deber no es evitar la decisión por cobardía moral, es tomar la opción que minimiza el daño total, y luego cargar con el peso de esa decisión sin excusas, sin transferir la culpa, sin pretender que no tuviste alternativa. Porque siempre tienes alternativa, siempre podrías haber elegido no actuar. La grandeza está en elegir actuar cuando la acción es terrible pero necesaria, y luego vivir honestamente con las consecuencias de esa elección.